pleno siglo XX, España vivió una de las transformaciones más dramáticas y vertiginosas de toda Europa. Pensemos en ello, una nación que pasa de la ilusión de una nueva república al horror de una guerra entre hermanos, para luego caer en casi 40 años de dictadura. Y, cuando nadie lo esperaba, resurgir como una democracia de forma pacífica. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible algo así? La historia de España en este tiempo es una lección increíble sobre polarización, sobre conflicto y al final sobre reconciliación, y con unos giros de guión que, de verdad, muy pocos esperaban. Muy bien, vamos a ver la hoja de ruta. Nuestro viaje arranca con el desplome de una monarquía, sigue con el nacimiento de una república, se mete de lleno en una guerra civil y una dictadura larguísima, y termina con la vuelta de la democracia. Cada una de estas fechas que vemos aquí es un punto de inflexión brutal que cambió el destino de España para siempre. Todo empieza a tomar forma alrededor de 1930. La monarquía de Alfonso XIII, que se había apoyado en la dictadura de Primo de Rivera, estaba ya muy tocada. Era cada vez más impopular, la presión social crecía y el ambiente, estaba a punto de estallar. Y aquí sucede algo realmente curioso. Se convocan unas elecciones municipales en 1931 y los partidos republicanos arrasan en las grandes ciudades. El rey se da cuenta de que el ejército no va a mover un dedo por él, así que en lugar de aferrarse al poder y provocar un baño de sangre, simplemente se va, coge las maletas y se marcha del país. Y así, de la noche a la mañana, nace la Segunda República Española. Esta nueva república, que por cierto es fácil de reconocer por su bandera tricolor con esa franja morada tan distintiva, llegó con un programa de reformas, radicalísimo. Su objetivo era modernizar España a toda velocidad, pero claro, cada paso que daba se encontraba con una resistencia tremenda. Es que la magnitud del cambio fue sísmica. O sea, imaginemos, se separa la Iglesia del Estado, algo impensable en la España de la época. Se reparte la tierra de los grandes terratenientes. Se da autonomía a Cataluña y el País Vasco. Se aprueba el voto femenino. Y se intenta reducir el poder de los militares. Cada una de estas reformas, por sí sola, era ya un auténtico terremoto social. Y así, claro, apareció de nuevo el viejo fantasma de las dos Españas. Cada reforma, por muy bien intencionada que fuera para sus impulsores, provocaba una reacción igual de fuerte en sentido contrario. La secularización puso en pie de guerra a la Iglesia, la reforma agraria a los ricos y la autonomía regional a un ejército que veía peligrar la unidad de España. El país se partió en dos a una velocidad de vértigo. La tensión, como era de esperar, llegó a un punto de no retorno. En el ejército cundió el pánico a que el país se rompiera. A eso le sumamos una violencia política callejera cada vez mayor, con asesinatos de líderes de un bando y de otro. Y el cóctel era explosivo. El 17 de julio de 1936, una parte del ejército se sublevó en el Marruecos español. Este es el momento clave. El golpe de Estado no triunfa de inmediato en todo el país, y el gobierno de la República, en vez de rendirse, toma una decisión que lo cambia absolutamente todo. Decide entregar armas a los sindicatos y a las milicias obreras para que defiendan Madrid y otras ciudades. Justo en ese instante, lo que era un golpe militar se convierte en una guerra civil abierta y total. A ver, los bandos parecían claros, pero por dentro eran un auténtico caos. En el bando republicano tenía socialistas, comunistas, anarquistas, cada una con su propia agenda. En el bando nacional, militares, monárquicos, falangistas. El conflicto además se hizo internacional rapidísimo. España se convirtió en una especie de ensayo general para la Segunda Guerra Mundial. La Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron a Franco, mientras que la Unión Soviética y México principalmente ayudaron a la República. La crueldad de la guerra fue indescriptible. El bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana se convirtió en un símbolo mundial del horror, pero la realidad es que se cometieron atrocidades terribles en los dos bandos. Y para colmo de males en el lado republicano, las propias facciones comunistas contra anarquistas, por ejemplo, a menudo se peleaban entre sí, un conflicto interno que al final fue letal para su causa. En mitad de todo el caos del bando nacional, con otros generales muertos o fuera de juego, una figura empezó a emerger y a acaparar todo el poder: el general Francisco Franco. Muy rápido se convirtió en el jefe de Estado y en el comandante supremo e indiscutible de las tropas sublevadas. En el régimen de Franco, lo que conocemos como franquismo es complicado de clasificar. No era una simple copia del fascismo italiano o del nazismo alemán. Era un régimen autoritario, por supuesto, y muy nacionalista, pero tenía sus peculiaridades. Defendía la propiedad privada y no buscaba un control total y absoluto sobre cada aspecto de la vida de la gente, lo que le dio una capacidad de supervivencia y adaptación sorprendente. El 1 de abril de 1939, Franco dio la guerra por terminada. Había ganado.
Y ahí empezaba un periodo larguísimo, casi 40 años de dictadura que dejó a España completamente aislada del resto de Europa. Con el país en ruinas, Franco decidió mantener a España neutral en la Segunda Guerra Mundial. La posguerra fue durísima, con un aislamiento internacional total y una política económica llamada autarquía, que básicamente consistía en intentar producirlo todo dentro del país. Fue un desastre absoluto. Pero en los años 50 y 60, el régimen dio un giro de 180 grados. Se abrió al turismo y a la inversión extranjera, y aquello provocó lo que se llamó el milagro económico español. Y entonces la historia nos regala otro de esos giros inesperados. Franco, el dictador, decide que después de él, España volverá a ser una monarquía. Como anécdota, antes de decidirse por Juan Carlos de Borbón, llegó a ofrecerle el trono a la antigua Casa Real de los Habsburgo, que muy educadamente lo rechazaron. Al final, en 1969, nombró oficialmente al príncipe Juan Carlos como su sucesor a título de rey. Y llegamos al 20 de noviembre de 1975. Franco muere. Su sucesor, el rey Juan Carlos I, sube al trono. En ese momento, todo el mundo, dentro y fuera de España, daba por hecho que el rey sería un mero continuador de la dictadura. Pero se equivocaban de cabo a rabo. Y aquí es donde la realidad supera cualquier guión de cine. El rey, que lejos de ser una marioneta del régimen, se convierte en el principal impulsor de su demolición. Trabajando codo a codo con el presidente que él mismo nombra, Adolfo Suárez, empieza a mover los hilos desde dentro para traer de vuelta la democracia. El plan que siguieron fue una obra de ingeniería política. Suárez convenció al propio Parlamento franquista para que votara una ley que, en la práctica, era su propia sentencia de muerte. Se legalizaron todos los partidos políticos, incluso el Partido Comunista, que era la línea roja para muchos. Se celebraron las primeras elecciones libres en más de 40 años. Y de ahí salió el Parlamento que redactó la Constitución. Una transición de manual, vamos. El éxito de esta transición pacífica dejó al mundo con la boca abierta. Hoy se estudia como un hito de la política del siglo XX. La habilidad que tuvieron el rey y Suárez para torear las presiones de los que no querían cambiar nada y a la vez ganarse la confianza de los que llevaban toda la vida luchando por la democracia fue, sencillamente magistral. Y así España consiguió cerrar uno de los capítulos más negros de su historia. La transición es vista como un ejemplo de reconciliación. Pero claro, las cicatrices de una guerra civil y de casi 40 años de dictadura son muy, muy profundas. Y su legado, a día de hoy, sigue siendo un tema de debate intenso en la sociedad española. Lo que nos deja, para terminar, con una pregunta en el